la familia. Hace un tiempo sí, porque estaba el concepto de que el niño tenía que llegar y punto. Hoy podemos pensar para darle lo mejor a ese niño, pensar en todos los aspectos que Sí, le podemos sí, ayudar. exactamente. Creo que hay varios aspectos con lo que es la planificación familiar. Podemos hablar desde una necesidad que tenemos las mujeres y las parejas en general, las parejas jóvenes, lo que estamos viendo hoy en día es que los chicos jóvenes no quieren ser papás jóvenes, no quieren ser papás antes de los 30, 35 años porque quieren estudiar, porque quieren desarrollarse, porque quieren viajar, Ujú. conocer el mundo. Y desde ese lugar la planificación familiar lo que nos permite es tener una idea de cómo, cuándo quiero que llegue ese bebé, ¿no? Entonces, Claro, cuando hablamos de planificación familiar, tradicionalmente uno hablaba de métodos anticonceptivos, era cómo evitar un embarazo. Ahora el concepto es un poco más amplio porque es, bueno, no solamente cómo evitar un embarazo, sino es plantearse cuándo uno quiere ser mamá o papá y de qué manera, ¿no? Porque sabemos que lamentablemente las mujeres seguimos estando condicionadas por nuestra edad, que a medida que somos más grandes, nuestra fertilidad va descendiendo. Entonces, ujú, si yo tengo pensado como mamá o con mi pareja ser mamá por ahí después de los 35 o de los 40 años, realmente lo tengo que pensar antes, porque tengo que pensar en cómo voy a conservar o cómo voy a cuidar mi fertilidad. Entonces es como que esto cambia y es un concepto mucho más amplio. No hablo solamente de evitar un embarazo, sino de cuándo lo voy a querer tener. También de cuántos hijos voy a querer tener, porque hay muchas parejas que hoy en día deciden tener uno o dos hijos por temas económicos, por un montón de cuestiones. Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar entre un embarazo y otro? Y esas son cosas que se charlan y que está bueno charlarlas porque nos permite anticiparnos. En ese Ujú. contexto es que uno plantea la planificación familiar, ¿no? Después podemos hablar de los métodos anticonceptivos que siguen siendo los mismos desde hace varios años. También podemos hablar de que en la Argentina, gracias a Dios, tenemos una ley que gestiona todo esto, ¿no? Que le da un marco legal y hace que sean realmente accesibles para toda la población. Hay una ley que garantiza el acceso a los métodos anticonceptivos a cualquier edad. Muchas veces uno se plantea si los adolescentes tienen que ir acompañados o no para tener una consulta con el ginecólogo y acceder a un método anticonceptivo. La realidad es que no. La ley Ujú. habilita al profesional de la salud a que le pueda administrar a un adolescente mayor de 13 años un método anticonceptivo si es que así lo requiere. Podemos hablar, hay tantos temas, ¿no? Para hablar de anticoncepción, de métodos reversibles, métodos irreversibles, las pastillas, el DIU, el preservativo. El preservativo sigue siendo el único método que evita las enfermedades de transmisión sexual, que evita el contagio del SIDA, pero también de HIV, pero también de otras enfermedades de transmisión sexual que a Ujú. la larga, si uno no las detecta o si uno no las trata a tiempo, pueden tener un impacto en la fertilidad futura. Por eso en los Claro. adolescentes siempre recomendamos el método anticonceptivo doble. O sea, la verdad que tiene muchos aspectos muy interesantes. Ujú. Doctora, y si hablamos de planificación familiar, ¿por dónde pasa el eje de las consultas de, según su experiencia, por supuesto, de papás, mamás modernos, digo ahí? ¿Cuáles son las consultas más Sí, bueno, curiosas que le realizan? ¿A creo dónde que ponen el dependen un eje? poco de la edad, ¿no? No es lo mismo atender un adolescente de 16, 17 años que por ahí viene con la mamá y que quiere entender un poco qué le está pasando, cómo funciona el cuerpo, porque lamentablemente en los colegios todavía de esto no se habla mucho, por más que también existe la famosa ESI, depende del colegio, la información es muy limitada, entonces las chicas hoy en día por ahí siguen teniendo 16, 17 años y no entienden cómo es su ciclo femenino, cómo es el tema de cuando uno menstrua, de cuando uno ovula, entonces le tenemos que explicar y que empiecen a reconocer y conocer su cuerpo y cuidarlo. Ese es un tipo de consulta, distinto a ese tipo de consulta de la mujer que... Se ha cortado el audio de Sí. Lourdes, Fernando. No, no la están. Doctora, no, Lourdes, no. no la escuchamos, doctora. La Ujú. dejamos de escuchar. A lo A mejor ver, sucedió vamos a algo. tratar No la escuchamos. ¿Ahí la escucho? de Ahí arreglar. está, ahí volvió, sí, Ahí ahí está, volvió. Debe perfecto. ser Ahí está, alguna perfecto. ficha a lo mejor que está, o no sé, o alguna tecla. No, a veces Ahora internet que sí, funciona como todo, ¿no? Les decía que hay ahí está. distintos tipos de consultas, que no es lo mismo la consulta de la chica adolescente que viene con la mamá, que por ahí viene para conocer
qué métodos existen y qué impacto tiene, y conocer cómo es su fertilidad, porque todavía no hay mucha educación en muchos lugares sobre este tema. Y la consulta de una pareja que por ahí decide postergar su fertilidad y qué método es el más adecuado, o la consulta de una mujer joven que no está en pareja, pero que mantiene relaciones y que quiere cuidarse y no contagiarse ninguna enfermedad o no tener un embarazo no deseado. Son distintos tipos de escenarios, ¿no? Bien. Lourdes, hay un detalle que por ahí ha sido tema de conversación de mucha gente y es con esto de planificar la familia, que por ahí llegue un bebé o una beba cuando el papá o la mamá ya tienen una edad en la que no sería lo normal, ¿no? Por ejemplo, 50 años, pongamos como un ejemplo. Psicológicamente, ¿cómo le afectaría esto al bebé? ¿O simplemente sería un bebé normal, en una familia normal, con la característica de padres mayores? Sí, hoy es un concepto, la normalidad es un término bastante difícil de definir, ¿no? ¿Qué es normal y qué no es Es muy normal? subjetivo, claro. Hoy en día es muy difícil que una mujer pueda ser mamá con sus óvulos propios a los 50 años, salvo que los haya congelado. Lo que Ujú. está muy en boga y que se usa mucho y que se habla poco, por mucho prejuicio que hay, es el tema de la donación de óvulos. Las mujeres que donan sus óvulos para que otras mamás que con sus óvulos no funcionan bien puedan ser mamás. Ujú. Entonces, quizás el tema, la preocupación pasa más, o el tabú pasa más por eso, que por el hecho de recibir un bebé siendo papás más grandes. Creo que hoy en día el tema de la edad cambió rotundamente, los casos sobran a la vista, un montón de mujeres son mamás después de los 40 años y eso no tiene ningún impacto psicológico ni genera un daño en el bebé. Lo que sí hay que Ujú. tener en cuenta es que el embarazo quizás sea un embarazo mucho más cuidado, un embarazo porque la edad aumenta el riesgo de ciertas patologías en el embarazo, como la presión alta, como la diabetes, bueno, ciertas cuestiones que si uno tiene los cuidados adecuados, esa mamá va a poder llevar el embarazo a término. Y yo creo que un bebé deseado siempre es un bebé bienvenido en una familia y que las situaciones después se solucionan, ¿no? Ujú. Le voy a hacer una pregunta complicada, doctora, porque por supuesto cada familia es un mundo en cuanto a su situación, sus recursos, su orden interno, pero en Argentina, hoy, con la situación actual, ¿qué, qué podría decirme acerca del intervalo que deberían tener en edad los hijos? ¿Cuál sería la cifra óptima? Lo Para que ideal, no se arme más que tanto lío nada, en la casa, mamá, papá, o mamás, mamás, papá, papá, no importa, pero viviendo en la casa, digo, y sí. como para coordinar de la mejor manera posible. Es una pregunta que apunta a lo práctico. Sí, yo creo que más que nada, por ahí mi consejo es más del punto de vista médico. En general se esperan Sí. 2 años entre un embarazo y otro, es lo ideal. Entre que nazca un bebé y que nazca el otro bebé, el tiempo ideal para que la mamá se recupere bien y para que se recupere emocionalmente, nutricionalmente, en todos aspectos, lo ideal es que entre un nacimiento y el otro pasen 2 años. Ujú. Después con la cantidad de chicos o cómo, creo que es una decisión muy individual y somos todos diferentes. Y hay gente que con un bebito se estresa muchísimo y hay gente que tiene 4 hijos y los tiene súper organizados. Me parece que es más como una decisión personal y desde el punto de vista médico pasa por una decisión de cada uno. Ujú. Ujú. Lourdes, de mi parte la última pregunta, no sé si Fernando tendrá otra, pero como estabas diciendo hace un ratito, la tendencia es que las familias sean cada vez más chicas. ¿Esto es así? ¿Se da Sí. en todo el Sí, mundo? de hecho, acá en Ciudad de Buenos Aires, por primera vez en la historia, bajaron el número de nacimientos, que es una tendencia que por ahora está solo en Buenos Aires, no se ve en el resto de las provincias, pero marca una tendencia, ¿no? Ujú. De alguna forma nos estamos pareciendo en ese sentido a los países europeos o a los países del primer mundo, en donde cada vez tienen menos hijos y a edades más tardías. Si está bien o mal, no lo sé. Sí va a tener un impacto el día de mañana a nivel social, porque van a haber quizás menos chicos, ¿no? Lo que se ve en los países del primer mundo es esta famosa pirámide invertida, donde cada vez hay Invertida, más Sí, gente claro. grande y es menos cierto. chicos. Tiene un impacto muy grande a nivel económico, porque esos chicos son los que tienen que sostener la estructura de las ciudades y de todo, ¿no? A nivel, después cuando tengan que salir como fuerza laboral. Pero bueno, es lo que se ve ahora en Argentina gracias a la difusión de los métodos anticonceptivos, gracias a la gran cantidad y a la accesibilidad de los métodos por esta ley que existe,
cada vez más mujeres optan por cuidarse y planificar y no tener tantos chicos. Y mientras sea una decisión a conciencia, me parece que está perfecto. Bien. Claro. Lourdes, desde acá te Por acá, agradecemos mucho y compartimos le mensajes. leo un mensajito claro, ajá, dice Dale. María Nelia Rodríguez, de la provincia de Mendoza. Es triste, pero la situación económica también tiene mucho que ver, reflexiona María Nelia. Totalmente, totalmente, pero también está bueno que tengan esa posibilidad de elegir, porque muchas veces antes pasaba que la situación económica de la familia por ahí era muy complicada y sin embargo el chiquito venía igual porque no tenían acceso al método anticonceptivo, lo cual empobrecía más a la familia. Me parece que es un aporte muy importante. Bien. Lourdes, doctora Lourdes Crespo, para decirlo como corresponde, gracias en serio. Está Cualquier bueno esto cosa, de... ese es, mi canal de Instagram es @doctora.lourdescrespo, que justo hoy, a raíz de Buenísimo. este pedido, empecé a hablar de esto en historias, así que los invito a todos a que hagan todas las preguntas que quieran por ahí. Podemos seguir charlando por ahí. Excelente. Es una buena manera para que las familias no se sientan solas, ¿no? Escuchar en un videíto lo que dice una profesional como la doctora. Abrazo, Lourdes, gracias por ser parte de Gracias, gracias Iniciativa. Alejandro, gracias Fernando, un placer. No, por Un Saludos, favor, placer, doctora. hasta luego. Hasta la próxima. un Adiós. muy interesante tema.